estudiando psicología. Y cuando se tratan esos temas, a veces las personas presentes tienen preguntas un poco personales. Y a veces quieren hacerlas, pero como está en público, como que, ay, no quiero que sepan que soy yo. Entonces, lo vamos a hacer así. Cuando usted tenga una pregunta, creo que recibieron una libretita, y si no la tienen, creo que atrás hay más. Usted escriba la pregunta, no escriba su nombre, solo escriba la pregunta. Mañana, los primeros 5 minutos los voy a utilizar para responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque si la trato de responder ahora, se me va el tiempo respondiendo preguntas. Y me dijeron que solamente me quedará hasta las 8:30, entonces, como yo hablo mucho, no voy a responder preguntas. ¿Reparto los papelitos? Sí, por favor. Si mientras van escuchando el tema y van pensando en preguntas, la van escribiendo. Y yo voy a hacer lo posible por contestarlas todas el día de mañana. Antes de empezar, inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, santo, santo sea tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque en estos momentos tú pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos el deseo de estar aquí en tu casa, para aprender de ti, para aprender de cómo, Señor, podemos mantener nuestro hogar, nuestra Jerusalén más unida para tu venida. Señor, en este momento te pido que tú saques de mi corazón cualquier negatividad, cualquier maldad, cualquier ignorancia, cualquier pensamiento que no va al caso, Señor. Te pido que tú lo saques de mi corazón y que solo pongas en mi boca palabras que tú quieras que mis hermanos escuchen. Quita de mí, Señor, todo prejuicio para que solo tú puedas hablar por medio de mí. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de estar aquí, y te pido que yo pueda hacer solo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Peleando por mi Jerusalén. Vamos a empezar leyendo Lucas 24:47. Para ganar tiempo, yo se lo puse ahí. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Una voz fuerte, poderosa. Hechos 1 al 8. Alguien que lo lea con voz fuerte. ¡Ay, cuántos voluntarios! Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. ¿Cuándo dijo nuestro Señor Jesús estas palabras? Sí. Antes de irse. Antes de irse. Esto es un programa interactivo, hermano. Aquí usted puede hablar cuando quiera, ¿eh? Antes de irse, Él le dijo a sus discípulos que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora, yo siempre me he preguntado, porque también en Lucas 24:47 hay un verso donde dice algo parecido, si alguien lo pudiera buscar rapidito. Lucas 24:47. Alguien que lo lea bien fuerte. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. En Jerusalén. Y si seguimos leyendo en los 4 evangelios, encontramos una y otra vez: empieza en Jerusalén. Y estamos hablando de empezar a predicar el evangelio, ¿verdad? Empieza en Jerusalén. ¿Por qué? Si me ven haciendo caras raras, es porque te estoy dando señal a que me cambien el slide. Ok. Si alguien pudiera poner, hay 6 círculos o semicírculos. Si alguien pudiera poner 3 pares, empezando por Jerusalén, ¿con qué par lo pondrían juntos? ¿Con qué otra circulito lo pondrían juntos? ¿Con cuál? Samaria. Jerusalén iría junto con qué. Alguien dijo casa. ¿Y con quién pudieran poner a Judea?
Con la escuela. Y pondríamos a Samaria, obviamente, con el barrio. Esto ya sería otro tema aparte. Pero lo que saben de lo que estoy hablando, me estoy refiriendo a la forma, al nacimiento y el evangelio de Jesús en la tierra. Y vamos viendo la importancia que Él le va dando a Jerusalén, a Judea y a Samaria, que lo podríamos comparar con nuestra casa, con nuestra escuela y nuestro barrio. Entonces cuando dice, derramaré sobre ti el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Dónde debemos empezar a predicar el evangelio? ¿Dónde debemos empezar a testificar por Cristo? En mi casa. En mi casa. ¿Cómo? Yo voy a agarrar la Biblia y voy a pasar a darle estudio bíblico a mis hijos. ¿Quién hace eso? No. Bueno, sería buena idea, ¿verdad? Sería lo ideal que de vez en cuando, y de plano, a veces lo hacemos con los estudios de escuela sabática. Pero, ¿qué es lo más importante cuando queremos testificar en nuestra casa? El ejemplo. El ejemplo. Testimonio. ¿Por qué? Porque mi mamá me conoce lo muy complicada que yo puedo ser. Tu papá conoce tus defectos, tus hermanos conocen dónde te pueden poner la agujita para sacarte hasta el último mal genio que tienes. Tu Jerusalén te conoce tal y como eres. Por eso es que a veces se hace pero muy difícil conquistar a tu familia que vengan a los pies de Jesús. Y luego se sigue como más o menos alejando, ¿verdad? Luego tu escuela, que es donde uno pasa tiempo, ¿verdad? Pero uno pasa más tiempo en casa, luego pasa mucho tiempo en la escuela, y luego en la escuela o trabajo, y luego en sus alrededores. Pero nosotros nos vamos a enfocar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque queremos ser un buen ejemplo en nuestra Jerusalén. Porque antes de yo salir a dar el estudio bíblico a una vecina que conocí ayer, no estoy diciendo que no se debe hacer, hay que hacerlo. Pero antes de yo ir a preocuparme por otro, yo tengo que preocuparme ¿por qué? Por mi casa. Porque mis hijos, mi esposo, mis hermanos sean los primeros en venir a los pies de Jesús por mi testimonio. Pero, lamentablemente, hay muchas cosas que impiden que uno pueda traer a Jerusalén a los pies de Jesús. Hay muchas cosas que destrozan la dinámica familiar, que impiden que uno pueda dar a veces hasta buen testimonio a su Jerusalén, a su casa, a sus hermanos, a sus hijos. Y de eso es que se trata este seminario. De algunas cosas, de cómo podemos pelear contra algunas cosas que nos impiden acercar a nuestra Jerusalén a los pies de Jesús. Y el tema de hoy, si le puede dar clic otra vez. Lo pasó. El tema de hoy se llama Peleando contra los trastornos mentales. ¿Alguien me sabe decir qué son los trastornos mentales? ¿Quién? Bueno, lo pueden leer ahí también, pero de sus propias palabras. ¿Qué son trastornos mentales o enfermedades mentales? Que alguien no está bien de una persona normal. Eso está muy bien. Usualmente comparamos, usualmente nos damos cuenta que hay un problema porque esta persona no está actuando muy normal, no está actuando como el resto. Siempre usamos como un ejemplo, ¿verdad? Y de ahí decimos, bueno, esta persona no está actuando como el resto de este grupo. Si es en el trabajo, decimos, no, esta persona no está actuando como el resto de los trabajadores. Si es en la escuela con los niños, ese niño hace cosas que los otros niños no hacen. Está en lo correcto. Otra idea, ¿qué son trastornos mentales? Se dice estar loca. Usualmente dicen, no estás loca. Esa es la palabra más común, ¿verdad? Está loca. Bueno,
Según los libros, dice: las enfermedades abarcan una amplia variedad de trastornos. En líneas generales se manifiestan como alteraciones en los procesos de razonamiento, en el comportamiento, la facultad de entender la realidad, las emociones o las relaciones con los demás, y son consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia, lo que dijo el hermano. Entonces, eso fue mucha palabra, ¿verdad? Pero básicamente, un trastorno mental es cuando tu nivel de razonamiento, tu comportamiento, tus emociones y hasta tu realidad es totalmente diferente a la del grupo con que se está comparando. Y eso es importante, a la del grupo con la que estás comparando. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la cultura. Hay cosas que hacemos en Estados Unidos que para los chinos es de locos. Y hay cosas que los chinos hacen que para nosotros también es de locos. Pero aparte de la cultura, siempre va a haber ese nivel, especialmente cuando se trata de razonamiento. Va a haber una generalización de características que componen la enfermedad mental. Seguimos. Hay muchas personas que confunden los trastornos neurológicos con los trastornos mentales. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se habla de trastornos neurológicos, se está hablando de enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Algún problema hay en el sistema nervioso. Esta no es una clase de biología, pero el sistema nervioso está compuesto de dos sistemas. Y para hablarle en términos más, que se entienda un poquito más, la columna es uno de toda la columna vertebral es parte de uno de los sistemas nerviosos, y aquí en esta parte de la cabeza tenemos el segundo sistema. Bueno, el primero, el segundo sería la columna. Cuando hay un defecto que a veces puede ser causado por genes, o sea, puede ser genético, o cuando hay un defecto porque hubo un atropello al cerebro o a la espalda, ya sea de accidente o un golpe mal dado por alguien, esto puede causar problemas neurológicos. También la edad trae muchos problemas neurológicos. Me imagino que ustedes han escuchado el nombre de Alzheimer's, Parkinsonism. Son cosas que ya son problemas neurológicos que son, aparte de que son genéticos, son degenerativos. O sea, que mientras más viejo eres, peor se pone. Y también, entonces, esa es la diferencia, que los neurológicos tienen que ver con el sistema nervioso y los problemas mentales tratan con lo que ya hablamos, trastornos manifestados en el nivel de razonamiento, de pensamiento, las emociones o el comportamiento. Y el problema de esto es que no podemos decir, bueno, esta persona tiene un trastorno por X y tal razón. Los trastornos mentales son lamentablemente es un laberinto. ¿Por qué? Porque usualmente están en la razón por la cual la persona puede tener un trastorno mental es una combinación de diferentes variables. Puede ser genético, puede ser causado por otro problema de salud. Hay problemas de salud que causan problemas mentales. Por ejemplo, el cáncer, aunque no lo crean, causa depresión, y la depresión es un problema mental. También hay problemas mentales que son causados por la dinámica familiar o la dinámica que hay en tu trabajo. ¿Qué tanto estrés da tu trabajo? ¿Qué tanto estrés hay en tu hogar? La situación en que se encuentra tu hogar. Tal vez estás pasando por un divorcio, tal vez estás tratando de lidiar con niños que tal vez no tienen un buen comportamiento. Hay muchas cosas que provocan
estos problemas mentales. ¿Le puede pasar? Esa es la diferencia. Hay un librito, si le puede pasar, por favor. Me quedo toqueado. Bueno, en lo que él se desentosquea, es una palabra. Hay un librito que en inglés se llama DSM-5, está en sus 5 nivel, pero en español es Guía de Consulta de Criterios de Diagnósticos. Este librito es mi Biblia en mi trabajo, ¿verdad? Exactamente. Este librito es como la Biblia mía en mi trabajo, porque este librito es el que yo uso para determinar los diferentes tipos de trastornos con que se presentan los niños con que yo trabajo. Yo trabajo con niños en las escuelas de allá de Wilson, donde yo vivo. Si ustedes ven uno de los flyers que le dieron, va a decir eso, Guía de Consultas de Criterios de Diagnóstico. Eso que yo le di ahí es simplemente los nombres de los trastornos que son más comunes en los Estados Unidos. Sin embargo, en este libro hay cientos y cientos y cientos de enfermedades mentales. Tal vez no lo pueden apreciar en la foto, pero es un libro bastante grueso. Pero solamente quise darle una idea. Y quisiera que sacaran un tiempecito, tal vez esta noche o mañana, en cualquier momento, y leyeran sobre los diferentes tipos de trastornos que son más frecuentes aquí en los Estados Unidos. Este libro te da más o menos las características que despliega la persona que tiene el problema mental. Pero solo para mencionar algunos para que tengan una idea de cuáles son las enfermedades mentales, especialmente las que tenemos más frecuentes aquí en los Estados Unidos, le voy a mencionar algunas y ustedes las pueden leer conmigo. Está el retraso mental. Esto es cuando la persona tiene un problema intelectual, o sea, que tal vez no razona al igual que la mayoría de personas razonarían en ciertas situaciones. También están los trastornos de aprendizaje, y dentro de los trastornos de aprendizaje se encuentran unas subcategorías que van, es como quien dice, trastorno de aprendizaje es la sombrilla del trastorno de dislexia, que es cuando uno tiene problema al leer. Hay personas que leen y lo que ven, lo ven al revés, se llama dislexia. Está discalculia. Discalculia es cuando la persona se le hace difícil los números, ven los números al revés o no entienden, no razonan, no comprenden por qué 1 más 1 es 2, no, simplemente no lo entienden. Esto es un problema que se llama discalculia, es en la matemática. Está un problema que se llama disgrafia. Disgrafia es cuando tú no te cabe en la mente cómo vas a escribir, cómo se escribe. Tal vez puedes leer, puedes hacer matemáticas, pero cuando te dicen escribe mamá, escribe lo que sea menos mamá. O tal vez ni siquiera puedes escribir el primer sonido de la palabra, que es ma. Muchos niños cuando están aprendiendo a escribir, uno le dice escribe mamá, y ellos escriben MM, y hace sentido, porque es el sonido que escuchan, el sonido de esa letra. Sin embargo, hay personas que no pueden distinguir cuál es la letra que tienen que escribir. Los niños autistas son niños muy destacados por su comportamiento, cómo reaccionan en situaciones sociales, cómo reaccionan en situaciones nuevas. Se le hacen muy difícil las transiciones, o sea, moverse de un lado a otro, cambiar de una actividad a otra. Y hay muchas características que describen a un niño autista. Y el autismo es lo que decimos un espectro. Es como quien dice por niveles. Están niños autistas que son totalmente disfuncionales, o sea, que no saben ir al baño, no saben comer, no saben vestirse, no pueden hacer nada. En las escuelas tienen muy malas calificaciones porque no le entra, no pueden procesar. Y hay niños que están como en otro nivel que va subiendo intelectualmente. Hay niños autistas que son súper inteligentes, y mañana vamos a hablar un poquito de la inteligencia.
Hay niños que dicen que son tan inteligentes que los maestros no saben qué hacer con ellos. También está el trastorno de deficiencia de atención y comportamiento, el famoso ADHD. ¿Quién ha escuchado eso con sus hijos en las escuelas? Eso es como la enfermedad es como un virus que anda de ADHD. Últimamente todos los niños tienen ADHD. Es un trastorno que una de sus características envuelve mucho movimiento del niño. El niño no puede estar tranquilo. El niño está parado y tiene que estar moviendo las manos, los pies o diciendo algo. Hay niños que son muy verbales y no se apagan por ningún lado. Hay niños que, aparte de tener este trastorno, hay una palabra que se llama comorbid, que es como que cuando uno o dos trastornos como que se unen y trabajan juntos. Entonces hay niños que son, aparte de hiperactivos, tienen deficiencia de atención. Aparte de que no se paran de mover, no pueden tener atención. Y hay niños que son muy tranquilos, pero cuando tú le dices, hola Juan, y eso es un problema que afecta en las escuelas especialmente. Hay muchos niños que supuestamente están mirando la pizarra, sin embargo, cuando tú le haces una pregunta, ¿qué? Eso es un problema de deficiencia de atención. También hay otro trastorno que se llama, hay muchos, lo pueden leer en este pequeño folleto, pero hay uno también que se llama trastorno de control impulsivo. Y ese es cuando una persona no puede controlarse. A la persona tiene que estar siendo monitoreado para que no haga, bueno, si es niño pues se le perdona, ¿verdad? Hay niños que no pueden controlar lo que dicen, es como que no tienen filtro. Lo que les llega a la mente, lo dicen, sea bueno o sea malo. Y es un trastorno que mientras van creciendo, usualmente como que mientras la persona va teniendo más control, va disminuyendo. Sin embargo, hay adultos, y no sé si a usted le ha tocado encontrarse con una persona que simplemente no tiene filtro, o si no se te acerca tanto, que uno se siente como acosado, porque no sé si se dan cuenta que hay un nivel como de distancia que uno tiene que guardar cuando uno está teniendo una conversación, y eso es algo que uno hace automáticamente. Tú no andas diciendo que voy a estar 2 pasos lejos de esta persona, no, es como algo común, es un sentido común que te dice, aquí está bien. Pero estos niños impulsivos se te tiran arriba, y adultos también lo hacen. En fin, hay muchos trastornos. Usted lea esto, y si le interesa algo de estos que le he mencionado, hágame la pregunta y yo trataré de respondérsela. Si me pongo a discutir cada uno de los trastornos, no terminamos. Pero bueno, vamos a pasar a lo próximo. En su hoja que dice mitos o realidad, ¿cuál es el primero, número 1? Los problemas de salud mental no me afectan. Los problemas de salud mental no me afectan. ¿Mito o realidad? Mito. Sí te afectan. Y para que tenga más o menos una pequeña idea, se me perdió una hoja. Dice, es un mito. Los problemas de salud mentales son muy comunes. En el 2014, 1 de cada 5 personas en los Estados Unidos experimentó un problema de salud mental. 1 de cada 5. ¿Cuántas personas vemos aquí ahora mismo? 1 de cada 5. Entonces, ¿cuántos trastornados habemos aquí? Yo no levanto mi mano muy alto. Dice, 1 de cada joven pasó por un periodo de gran depresión. Atención, padres, nuestros jóvenes sufren depresión.
Y hay que tener mucho cuidado con eso. El sábado voy a hablar en el mediodía de la depresión. 1 de cada 25 estadounidenses padece de una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o una depresión importante. ¿Alguien escucha la palabra bipolar? Sí. Es como... Se exaltan con nada. Una persona que va a los extremos. O sea, puede estar muy feliz y de pronto totalmente molesta. No hay un equilibrio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Literalmente, en cuestión de segundos, la persona bipolar cambia de estado de humor, de estado de ánimo. Si pasamos al próximo, por favor. Aquí hay más estadísticas. Dice: 1% de adultos en los Estados Unidos sufre de esquizofrenia, 2.6% de adultos en los Estados Unidos es bipolar, 6.9% de adultos en los Estados Unidos sufre trastorno depresivo severo en cualquier año en particular, 18% de adultos en Estados Unidos experimentaron trastorno de ansiedad. Vamos a hablar el sábado de la ansiedad. Fobia, ¿saben lo que es la fobia? Cuando le tienen miedo a... Serpiente. La serpiente. Olvídate, hay personas que le tienen miedo a un lápiz. No pueden ver un lápiz, o no pueden ver luces, o no pueden ver un color en específico. O sea, que va más allá de cosas que a las personas normales, no, a mí me da miedo las culebras. Yo no quiero una cerca. Pero ya, a que tú le tengas miedo a un bombillo, a una lámpara, ya eso es un problema. Cerca de 20 millones de adultos en Estados Unidos sufren de abuso a sustancias tóxicas. Ser drogadicto es un trastorno mental, porque hay algo que en tu mente te dice que necesitas más. 1 en 42 niños y 1 en 189 niñas en los Estados Unidos sufren de autismo. 1 de cada 20 personas, incluyendo niños y adultos, sufre del famoso ADHD, que es la enfermedad famosa del milenio, ¿no? Y 20 millones de mujeres y 10 millones de hombres sufren de trastornos de desorden alimenticio. Anorexia, bulimia, y está también lo que se llama binge. Binge es cuando tú comes. En cuestión de 5 minutos te comiste todo el refri. Eso es un problema. Si no lo puedes parar, es un trastorno mental. Pásale la boca, por favor. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en los Estados Unidos y Canadá en las personas de edad de entre 15 y 42 años. Mito número 2, ¿quién me lo lee? Por si lo quieren leer todos juntos. Las enfermedades mentales no existen en mi país. Es lo que más hay. Yo no sé ustedes, pero yo vine a conocer de enfermedades mentales cuando llegué a Estados Unidos. En mi país no se oía que, ay, mira, ese niño es retardado, no se oía eso. Ay, mira, ese niño tiene hiperactividad, que el niño es autista. Yo no sé, ¿de dónde son aquí la gran mayoría? México. Yo soy dominicana. Y en mi país poco, por lo menos cuando yo vivía allá, no sé ahora, poco se oía que enfermedades mentales, ¿qué es eso? Yo oía de la gripe, ¿verdad? Que fiebre. Pero enfermedades mentales. Para empezar, no hay ni psicólogos. Ah, sí hay. Pero nosotros los latinos venimos de una cultura que pensamos que los psicólogos son para los locos. Y si yo voy a un psicólogo, yo estoy loca. Pero eso vamos a hablar más adelante. Aparte, los psicólogos, lamentablemente, hasta aquí en los Estados Unidos, no lo cubren todos los seguros médicos. A veces hay que pagar de tu bolsillo para ver a un psicólogo. Entonces eso también, si eso es aquí, imagínense en nuestro país, eso también disminuye la posibilidad de que uno quiera ir a un psicólogo. Aparte de eso, yo recuerdo que mi tío Pedro, mami, siempre son personas que de campo, que eso de psicólogo es como uy, te ponen la cruz así como reprendiéndote.
Entonces ya uno se cría con eso de que no, que el psicólogo no se va. Pero, ¿es mito o realidad? Es un mito. O sea, la pregunta fue, ¿cuál fue la pregunta? Las enfermedades mentales No existe en mi país, o sea, no existe, eso es un mito. sí existen, nomás que no Sí se existen, incluso, qué bueno que la mayoría son de México. Dice, en México, por lo menos una quinta parte de la población padece en el curso de su vida de algún trastorno mental. La quinta parte. Según la Secretaría de Salud del país americano, una encuesta que hizo los americanos, pero en México, 4 millones de adultos presentan depresión, 500,000 padecen esquizofrenia, 1 millón de personas tienen epilepsia y la demencia la padecen el 10% de personas mayores de 65 años. Esto es en México. Sin embargo, es lo mismo para cada uno de nuestros países donde vive la gran minoría. Son estadísticas bien similares. Si le puede pasar, por favor. Suicidio. ¿Han escuchado esta palabra antes? Sí. En México, derivado del incremento de los trastornos mentales, o sea, debido a los problemas de trastornos mentales, el índice de suicidios se está convirtiendo en un problema de salud pública que está creciendo en México. Dice que para el 1970 el índice era del índice de personas que cometió suicidio en edades de 15 y 24 años fue el 1.9, o sea, casi 2 personas por cada 100,000 habitantes. En el 97 incrementó al 5.9%, que fue un incremento de 212%, o sea, no del 3%, del 4%, no, incrementó un 212%. Para el 2007 se registraron 4.380 muertes por causa de suicidio. Ya para el 2010 ocurrieron un total de 5.012 suicidios en México. En base a esta cifra, el suicidio se encuentra entre las 5 principales causas de muerte de personas de hasta 34 años y en la tercera edad. Qué triste, ¿verdad? Ya no estamos hablando de cáncer, SIDA, el Zika que anda acabando, ¿se habrán escuchado de eso? Ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo tan tremendo como el suicidio. Está entre las 5 causas de muerte. Eso es en México, pero es igual en todos nuestros países. Hay más mitos y realidad que ustedes van a ir llenando en estos días, ustedes solitos, y después lo vamos a repasar. Pero quiero que vayan al número 11. Yo sé que son las 8:30, pero denme unos minutitos más. ¿Cuál es el mito número 11? Las enfermedades mentales no existen. Esos son demonios que se aprovechan de la debilidad espiritual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mito o realidad? Sí existen. ¿Qué existe? Las enfermedades mentales sí existen. ¿Eso es un mito o una realidad? Es un mito. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Decir que no lo hay, pero en realidad sí lo hay. Está fuerte la pregunta, ¿verdad? Y más para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Vamos a la próxima. Dale otro más. ¿Le puedo dar otro más? Eso. Dice, entre las tantas ocasiones que encontramos a Jesús en su ministerio de salud, un gran número de sus intervenciones de sanidad fueron dirigidos a los que se clasificaban como endemoniados. Sin embargo, muchos de esos casos fueron en verdad demonios que poseían las personas, pero también hubieron casos donde se puede deducir que la persona sufría de algún trastorno mental. ¿Qué palabra usa la Biblia? En la Biblia no, o sea, la Biblia tiene que tomar en cuenta el contexto en que fue escrita.
fue escrita hace muchos años atrás, ¿verdad? No existían psicólogos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, de psicólogo y de psicólogos. No existían esos términos, ¿verdad? Igual que tal vez existía algo parecido al cáncer, pero no se le llamaba cáncer. O tal vez existía algo parecido al SIDA, pero no se le llamaba SIDA. Todos esos son términos nuevos. Sí. Pero también esas son consecuencias debido del pecado. O sea, supongamos que no es precisamente que sea por endemoniados, pero es a raíz del pecado que entró, la población se viene degradando. Perfecto, y eso lo vamos a tocar en un ratito. ¿Qué palabras usa la Biblia para referirse, ahora que ustedes saben más o menos qué es una enfermedad mental, qué palabras usa la Biblia para referirse a personas que pudieron haber tenido? Es como dije ahorita, muchas personas sí tenían demonios, y muchas personas también, por ejemplo, las personas que tenían ataques de epilepsia, ¿verdad? Muchos decían, y todavía yo recuerdo cuando yo era niña, a mi hermana, no Elizabeth, la del medio, le daban unas cosas extrañas que de repente se desmayaba. Y esos son parecidos a cosas de epilepsia, ¿verdad, ma? Pero en aquel tiempo decían todavía que la epilepsia eran demonios. Y yo nací en el 85, entonces no estamos hablando de mucho tiempo atrás. Todo lo que la persona no conocía, que le era extraño, es un demonio. Pero la Biblia también usa palabras como locura, también usa palabras como doble ánimo. ¿Qué habló el hermano ahorita de lo que significa bipolar? Usted dijo, ¿verdad? Usted. Una persona que tiene dos diferentes comportamientos así. La Biblia habla de doble ánimo. ¿Por qué será? Podemos ver donde él dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, otra palabra que se usa para enfermedad mental en la Biblia, tormentos. ¿Qué es un tormento? Cuando algo te trae Ansiedad. atormentado, ansiedad, estrés, tormentos, los endemoniados, lunáticos, es otra palabra que se usa. Lunático es como loco. Y lo sanó. Y dice que no solo sanó, esto es lo bonito de nuestro Señor Jesucristo, no solamente sanó la enfermedad que decían ellos que eran demonios, pero también sanó la enfermedad física. Y lo hizo de una manera tan bella. Si leemos los otros evangelios, como vemos esas historias tan bonitas, donde dice que el Señor Jesucristo los tocaba. Cuando todo el mundo los rechazaba, venía Jesús y le tocaba. Mientras todo el mundo le tenía miedo, porque pensaban que era un demonio, porque era lunático, porque estaba loco. Cuando era la diferencia, venía el Señor Jesús y se acercaba a ellos y le tocaba. Y eso es lo bonito de nuestro Señor, que cuando nosotros estamos pasando por nuestros trastornos mentales, cuando nosotros tenemos nuestros problemas, y cuando hasta la misma Jerusalén te da la espalda, viene el Señor Jesucristo y te toca. Amén. Y te sana. Amén. Vamos a la próxima. Dice que la Biblia se menciona de algunos personajes que posiblemente, de acuerdo a la descripción que tenemos hoy en día de enfermedad mental, posiblemente estas personas también sufrieron de algo parecido. El rey Nabucodonosor posiblemente tuvo locura, como dirían, no sé cómo se le llamaría hoy, bipolar, o si estaba más por el esquizofrenia, por tener esquizofrenia, no sé, pero la descripción de su locura en el momento nos da a entender que tuvo un trastorno mental. La locura de Saúl, primer rey de los judíos, la depresión del rey David, muchos de esos salmos bellos, hermosos que encontramos,
Lo escribió David bajo una depresión, yo pienso. Pero lo bonito es que vemos cómo lo escribió bajo su depresión. Y lo cubrió, pero los escribió dándonos aliento. Para que podamos ver que en medio de la depresión podemos tener ese aliento que solo nos da el Señor. Amén. Y también vemos la depresión del rey Salomón. ¿Puede dar 2 más, por favor, para ganar tiempo? Mito número 12. Los adventistas del séptimo día no son afectados por enfermedades mentales. Eso es un mito. Somos los más A nosotros también nos toca. Mito. Los trastornos mentales y de conducta no se deben considerar como algo exclusivo de algún grupo especial. Estos trastornos lo podemos encontrar en personas de todas las regiones del mundo, todos países, cualquier sociedad. El pastor Bullón, en una prédica que escuché de él hace mucho, decía, ¿lo puedes pasar, hermano? Decía, vino el pecado, pero también vino la salvación. Sin embargo, cuando el sol sale para justos y pecadores. Y cuando la lluvia cae, también cae para justos y pecadores. Así que nosotros seamos justos o pecadores, adventistas, católicos, evangélicos, también tocamos enfermedades mentales, también nos caen. ¿Puede un cristiano ver a un psiquiatra o un psicólogo? Ustedes son bien abiertos de mente. ¿Es posible que alguien pudiera enfrentar algún trastorno depresivo cuya complicación requiera ir más allá de la intervención pastoral? Cabe destacar que Dios ha de obrar también a través de la sabiduría que otorga al médico cristiano en el ámbito de la psiquiatría. El consejo de la sierva del Señor dice que el enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino. Si le puede pasar, por favor. Lamentablemente, hay muchas personas que sienten que ir a un psicólogo, al ir a un psicólogo le está faltando la fe. Hay muchos cristianos que dependiendo de la cultura donde vienen, piensan que acudir a un psicólogo es decir, Dios no existe, mejor voy a buscar ayuda a un psicólogo, a un humano. Pero yo te pregunto esta noche, cuando tienes un dolor en la espalda, ¿a dónde vas? Al doctor de la espalda, al quiropráctico. Cuando no ves bien, ¿a dónde vas? Entonces, cuando algo no está bien en tu cabeza, a algún sitio tienes que ir. Porque dice que, acuérdense que Dios le dio a cada persona su don. Algunas personas todavía no lo han cultivado, están en el proceso. Pero cada persona tiene su don para él trabajar por medio de esa persona. Y hay personas que tienen el don de ser psicólogos y Dios lo utiliza para tratar de mejorar tu condición mental. Dice, si lo puede, la que estaba antes. Es importante entender que decir que un esquizofrénico está así porque no tiene a Dios, no es como decir que un enfermo de gripa o de cáncer está así porque no tiene a Dios. O sea, esas personas cristianas que tienen ese tabú en la mente de que no pueden ir a un psicólogo porque quiere decir eso, que no tengo a Dios en mi corazón, no tengo fe suficiente. Piensa, cuando tienes gripa, ¿te falta Dios? No, simplemente también te llovió a ti. Eso es todo. Y de todo depende de cómo tú manejas la situación. ¿Qué debo considerar cuando hay un problema? Y si me siento en la duda de que, si voy al psicólogo, tal vez es porque no he orado suficiente, no he estudiado la Biblia suficiente, no he ido a la iglesia suficiente. ¿Qué debes considerar para tomar la decisión de determinar, hay un problema, tengo que
solucionar? Ya he orado, ¿verdad? Ya he estudiado mi Biblia, ya he pasado tiempo con Dios. También debes pensar, ¿cómo afecta mis comportamientos a otro, especialmente a mi Jerusalén? Si andas toda estresada y toda frenética, piensa, ¿cómo está afectando eso a tus hijos? ¿Está afectándolo hasta el punto de que está destruyendo la dinámica familiar? Si es así, necesitas ayuda. Si tienes una ansiedad que no puedes ni siquiera estar tranquila, que te duele la cabeza, que hasta palpitaciones de corazón pueden dar por la ansiedad, y piensas que es un ataque al corazón y simplemente es estrés y ansiedad, ¿cómo está afectando eso a tu familia? Tal vez es tiempo de decir, necesito ayuda. Mi enfermedad está causando que desobedezca a Dios y me resista a permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de mí. ¿Está ese problema afectando mi testimonio? Mi testimonio en mi casa. Si yo tengo algún problema mental, ¿cómo está afectando eso a mis hijos? El testimonio que yo doy. ¿Doy yo la percepción de que soy una persona agresiva y simplemente es que estoy sobrecargada, demasiado estresada, con demasiada ansiedad? Pero mi barrio, mi comunidad me está viendo que soy agresiva, no está viendo que estoy dando el ejemplo que debo de dar porque soy cristiana. Entonces, ¿está afectando tu problema, tu testimonio? Sí. Son cosas que hay que pensar cuando debemos determinar si necesitamos ayuda o no. Le puede pasar, por favor. La delicadeza de los medicamentos. Ay, no, yo no le doy medicamento a mis hijos, yo no bebo nada. La depresión, no, el doctor lo que quiere es llenarme de medicina. Sí, es verdad. El doctor quiere que tú compres medicina, porque mientras más tú vas a él para pedir la prescripción, más dinero hace. Sin embargo, ahí es donde viene la sabiduría divina. A veces necesitamos medicina, lamentablemente. Yo soy psicóloga. Los psicólogos y los psiquiatras siempre están en desacuerdo. Porque el psiquiatra lo único que hace es dar medicina. Y el psicólogo lo único que quiere es terapia. Y hablar, y desahógate, y dime, ¿y qué te pasa? Y dime más. Sin embargo, acepto que hay situaciones donde necesitamos medicamentos. Porque tu estrés puede llegar hasta el punto de herir a tu hijo. Tu ansiedad puede llegar hasta el punto de ser parte de la estadística que dice que el suicidio se convierte en una de las 5 causas de muerte. En un momento de desesperación, cualquier cosa puede pasar. Está mi hijo demasiado que no lo puedo controlar. Y siempre se me cae, se me rompe la cabeza. Tal vez necesita un freno, porque si no vas a perder tu hijo. Entonces hay que pensar, sí, el medicamento asusta. Ay, tu hijo necesita medicina, te asustas. Sin embargo, ahí es cuando hay que pedir la dirección del Señor para saber en qué momento tienes que buscar ayuda y también que esa ayuda incluya un medicamento. Ya casi terminamos, lo prometo. Mito o realidad, no le puse número, pero creo que es el 13. Los pastores y ministros de la iglesia no son afectados por problemas mentales. ¿Saben ustedes que los pastores se pasan mayor parte del tiempo viajando, especialmente los evangelistas? Viajando de una iglesia a otra, y usualmente no se llevan a sus familias. Porque la iglesia nunca tiene dinero para pagarle al pastor, para que llegue y continuamente va a tener dinero para pagarle a la esposa, al hijo y al otro hijo. El pobre pastor siempre anda solo. ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso no le afecta a la dinámica familiar? Los dirigentes de iglesia, no, esa es anciana, él es anciano de iglesia porque es la persona más capacitada y la que mejor está espiritualmente y la que menos problemas tiene, y esa es una santa, por eso tiene que ser anciana.
que la lluvia cae para todos, ministros y pastores. La próxima vez que hagan cadena de oración, oren por sus pastores, lo necesitan. A veces están lejos. El otro día tuvimos una conferencia allá y el pastor se veía como extrañaba a sus hijitos. Nada más hablaba de sus hijos. Eso afecta, eso causa depresión, estar lejos de la familia y tus seres queridos. Y nosotros sabemos de eso porque la mayoría de nosotros no nacimos aquí, ¿o sí? Sabemos de tristeza y de extrañar, ¿verdad? A veces cuando no podemos ver a nuestros familiares por años y años, oren por sus pastores. Entonces, ¿cómo peleo contra los trastornos mentales? Como ya dije, los trastornos mentales no es como la gripe, que yo puedo decir, me dio gripe porque me mojé en el agua lluvia y tal vez no me sequé bien la cabeza y me dio gripe. O me dio sida porque, bueno, hice tal y tal cosa y lamentablemente ahora tengo sida. Uno sabe el origen. Los trastornos mentales pocas veces sabemos el origen y eso es lo misterioso y lo desesperante para las personas que trabajan en el área de salud mental. Es desesperante para mí cuando alguien me pregunta, ¿por qué tengo esquizofrenia? ¿Por qué tengo autismo? No sé, yo no sé. Fui a la escuela 6 años y no te sé decir. Qué ironía, ¿verdad? Es una combinación de factores sociales, factores genéticos, lo que estás pasando ahorita en tu casa, lo que puede estar pasando en la escuela, el bullying. ¿Saben lo que es el bullying? Sí. Muchos niños están siendo afectados por el bullying y eso se combina con tal vez problemas genéticos y viene un grave problema. Ojo, padres. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo peleo contra estas cosas? A pesar de toda la influencia y poder que Satanás despliegue para atacar nuestra salud mental, la decisión personal es un factor importante para determinar o no el daño que el enemigo pueda hacernos. Elena de White dice, Satanás no me puede tocar la mente o el intelecto a menos que lo cedamos. Muchas veces nosotros nos tocan la puerta, el enemigo, y se la abrimos. Pero hay niños que nacen ya con problemas, ¿verdad? ¿Y qué mente le han abierto ellos a nadie? Y ahí es donde voy otra vez a decir, no sé qué pasó. Sin embargo, puede ser una combinación de muchas cosas. Por eso es que la ciencia tiene muchos recursos, no para decirte por qué lo tienes, sino para ayudarte a disminuir los síntomas. Nosotros trabajamos con síntomas. Tengo un síntoma depresivo, yo trato con tu síntoma depresivo. Tienes un síntoma que no puedes adaptarte a cambios, yo te ayudo, yo busco maneras para que te puedas adaptar al cambio. Hay tratamientos, hay terapias de comportamiento, está también los medicamentos, está la combinación de terapias y medicamentos juntas. Científicamente, hasta el día de hoy es lo mejor que trabaja cuando hay un trastorno mental, la combinación de terapia junto con medicamentos. Si puede pasar, por favor. Dice, medidas preventivas. Tratamientos de trastornos mentales tienen como objeto la reducción de síntomas, ya lo dije, y como última instancia la reducción del trastorno mental. O sea, tratamos de que sí, que se desaparezca el trastorno, sin embargo, tratamos el síntoma. Al hablar de medidas preventivas, si vamos al aspecto bíblico, al aspecto espiritual, debemos volver a ser humano de manera integral, es decir, lo que pueda afectarlo desde el punto de vista de los hábitos que impactan tanto la vida física como mental. De esta forma, todo lo que está en nuestro entorno
fuera o dentro de nuestro cuerpo, nos puede preparar para protegernos. Si le puede pasar. Con eso me refiero a que volvamos a Adán y Eva. Aire puro, sol, abstinencia, descanso, ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, agua y sobre todo la confianza en el poder divino. Amén. Amén. Son los mejores remedios. Amén. Sin embargo, es paso a paso. No te desesperes. Trata de distinguir entre qué son molestias diabólicas, qué es lo que Satanás te quiere molestar, cómo te está molestando él, y qué es un trastorno mental. Mucha gente dice que una manera fácil de distinguir es diciendo, bueno, la medicina no le hace nada al endemoniado. Y tienes razón. Usted está una persona endemoniada y por más medicina que le pongan, nada pasa. Pero hay algo más poderoso, la comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te va a decir en cada momento hasta qué punto estamos tratando con el diablo y hasta qué punto digo, ya, necesito ayuda de un siervo del Señor. Amén. De un siervo a quien Dios le dio un don. Si hay algo con que quiero que se queden esta noche, es que recuerden que Dios tiene un propósito para tu vida. Ya me corrí, súper corrida, perdón. Pero no quería irme sin antes contarle un poquito de mí. ¿Y por qué quiero que recuerden que Dios tiene un propósito en tu vida? Este es mi hijo, se llama Jayden. Jayden, cuando nació, la enfermera me dice, ay, cuidado, que se te va a caer de la canastita donde te lo ponen así recién nacido. Mi hijo se movía tanto en la barriga que yo podía ver la silueta de las manitas en mi estómago. Cuando nació, la enfermera me dice, ten cuidado, porque se te va a caer de ahí. Y mi hijo fue creciendo y su comportamiento fue, para hacerlo en resumen, su comportamiento fue incrementando para mala manera. Y yo digo, bueno, Señor, ¿y qué es esto? Yo soy psicóloga, yo estoy estudiando psicología en aquel tiempo. Pero hermano, ¿quién es mecánico aquí? César. El Hermano César. Oh, ya se fue. ¿Quién es constructor? Todos aquí. En su casa no se le daña ni una lamparita, ¿verdad? En su casa no hay que poner ni un clavito, ¿verdad? Sí. Sí. Igual a los psicólogos también puede que tengamos niños, como decimos, niños especiales. Y eso me tomó a mí mucho tiempo entenderlo. Yo tenía una molestia tan grande con Dios que yo no entendía por qué. En ese tiempo yo estaba fuera de la iglesia. Y el comportamiento de mi hijo seguía empeorando. Cuando me mudé de Nueva York, porque allá vivía, llegué a Norte Carolina y por fin inscribo a mi hijo en el kindergarten y digo, wow, ya se me va a arreglar porque no ven a los otros niños. Yeah. Mi hijo estaba abajo de la mesa y cuando estaba abajo de la mesa se paraba y subía con todo y mesa, porque él es, como pueden ver, esa foto tiene casi 2 años. Es como, no es gordo, pero es como macizo, fuerte. Y pegaba a los otros niños, le clavaba con lápices a los otros niños, los empujaba, los pateaba, le tiraba cosas, agarraba tijeras, decía, me quiero, terminen por mí. Y eso era una llamada cada 5 minutos, eso era un text message cada 2 segundos, eso era Jayden hizo esto, Jayden hizo lo otro. Yo estaba hasta un punto de desesperación tan grande que yo no sabía qué hacer, la psicóloga no sabía qué hacer. Pero si hay algo que le quiero decir esta noche, es que yo no estoy aquí para decirle a ustedes cómo criar a sus hijos. No hay un manual. No estoy aquí para decirle a ustedes, yo tengo una vida perfecta porque yo soy psicóloga. No. Yo estoy aquí para decirles a ustedes que Dios tiene un propósito en tu vida. Amén.
Mi hijo me sacó del mundo. Amén. Amén. Su problema, su trastorno mental, me sacó del mundo. Me sacó de bebidas alcohólicas. Me sacó de bares, me sacó del baile, de clubes, de andar a medianoche en bailes con mala compañía. Por su problema, su trastorno mental, mi hijo me trajo aquí hoy día. Amén. Y si algo que les quiero decir es que tengan fe, confíen en el Señor. Yo estaba a un punto de desesperación tan grande y ya lo único que hice fue ir a la iglesia, porque yo nací en la iglesia pero me aparté. Y yo tenía un poco de conocimiento y yo fui a la iglesia. Y yo le decía, y todavía en la iglesia, todavía no bautizada, y hermanos, me recién bauticé el 14 de febrero del año pasado. Pero todavía bautizada yo decía, Dios, necesito un milagro. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Aparte tuve otra niña, imagínense. Uno que vale por 10 y una bebé. Le digo, Dios, haz el milagro. Y Dios hizo el milagro, hermanos. Mi hijo sigue igual. Pero lo que pasa es que a veces nosotros le pedimos a Dios y Él no nos responde como nosotros queremos. Yo quería que de la noche a la mañana Dios me levantara a mi hijo y mi hijo fuera perfecto. Que mi hijo se sentara como todos los niños, que mi hijo no dijera groserías, que mi hijo no me insultara, que mi hijo no me quisiera pelear, que mi hijo no insultara a su papá, que mi hijo obedeciera cuando yo le hablo. Yo quería que mi hijo sea perfecto. Sin embargo, el plan de Dios era más grande que eso. El plan de Dios era traerme a su camino. Y que hoy en día yo esté aquí para hablarte a ti que tal vez estás pasando por una situación similar. Tal vez no con tu hijo, tal vez con tu esposo, tal vez no problema de ADHD, pero tal vez depresión, ansiedad, violencia, estrés. Dios hizo el milagro, no mi hijo, porque Él no lo necesita. La que necesitaba el milagro era yo. Amén. Y por eso estoy muy agradecida con Dios. Amén. Ya los dejo ir porque ya me corrí bastante. Pero los espero mañana. Mañana vamos a hablar de la escuela y los niños con trastornos. O niños que van en camino a repetir grado debido a problemas relacionados con trastornos. Así que no se lo pierdan. Dios les bendiga. Amén.